Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Espero que hayan tenido un muy lindo día. Vamos iniciando esta nueva sesión hoy martes. Espero que estén muy bien, que hayan podido investigar un poquito, que hayan leído lo que estaba disponible para leer, que hayan surgido un montón de dudas más, un montón de situaciones en las cuales podemos, o con las cuales, mejor dicho, podemos nutrirnos y hacer estos intercambios tan lindos que tenemos en base obviamente a la experiencia de cada uno, de cada una en su campo de acción, que evidentemente nos nutre, nos ayuda a crecer y a ver las cosas cada vez de manera más ampliada. Bueno, mientras van ingresando, mientras se van sumando, quería hacerle la consulta que cómo les fue con el trabajo. Vi que entregaron bastantes compañeros, compañeras. Si alguien quiere hacer un comentario, algún resumen, como para darle como un pequeño cierre inicial a la temática de investigación acerca de estas áreas que todavía no son específicas con relación a lo que vamos a ir tratando, pero son generalidades bastante interesantes e importantes que en todo el proceso lo vamos a ir mencionando. ¿Algún voluntario, alguna voluntaria que quiera hacer un intercambio acerca de su experiencia en este trabajo de proceso? Vamos a hacerlo dedocráticamente, como se dice. A ver. Marta, ¿cómo estás, Marta? ¿Estás disponible? Muy bien, tal vez no se encuentra disponible. A ver, buenas tardes, Ada, ¿cómo estás? ¿Estás disponible? ¿Qué tal, profe? Ahora ingresé. Muy bien, buenas tardes. Adita, ¿cómo te fue con el trabajo? ¿Algún comentario como para sintetizar o resumir? Diana, Y el último trabajo, la verdad que es súper bien. Como no soy mamá, también estoy adquiriendo información a través de estos trabajos, ¿verdad? Y súper importantes, la verdad. contanos aspectos que te llamaron la atención o aspectos Yo más lo clave. que resalto, lo que sí o sí me aparecían las informaciones eran ya cuando estamos dentro de la panza de nuestra mamá, o sea, el cuidado en sí. Me llama mucho la atención y siempre me agrada esa área. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Porque siempre me aprecia el cuidado que hay que hay que darle a la mamá. De por sí yo tengo primos conocidos que son autistas y en algunas informaciones aparecía que también ya eso basa en ese cuidado que uno le puede dar, ¿verdad? O sea, no al 100% obviamente, pero es sobre el cuidado que se le da. Perdón, la adquisición del trastorno, ¿a eso te referís? Sí, al cuidado en sí. Al cuidado que tiene la madre en gestación, ese cuidado puede interferir o intervenir en
la adquisición de este trastorno, ¿eso quieres mencionar? Sí. Muy bien. A ver, aquí yo quiero abrir un poquito de debate. ¿Qué opinan las demás compañeras y los compañeros? Pueden levantar No la digo mano que o de por abrir. sí no, o sea, no digo que depende totalmente de eso. O sea, sé que no es así, pero igual es un detalle a tener en cuenta. Bien. ¿Alguien quiere hacer algún aporte, alguna mención? Porque no tiene que ver con que esté bien o esté incorrecto. Es simplemente que se puede abrir un poquito el debate sobre esta temática, que de verdad pudiera ser bastante enriquecedora en dependencia también de la experiencia o el conocimiento teórico que puedan tener acá las compañeras. No es un señalamiento Sí, claro negativo. que sí, profe. Gracias, Ada. A ver. Miriam, ¿estás por ahí? ¿Algún comentario? Buenas, ¿qué tal, profe? Hola, Miriam. Sí, yo lo que podría recalcar más son espera que se me fue su... Sobre los reflejos primitivos, profe. Ya. Miriam, ¿y escuchaste la mención de la compañera hace un momento? Sí, ¿Tenés alguna opinión? sí, claro, claro que depende mucho de lo que sería del vientre materno, lo que prácticamente, según yo entiendo, cómo se le da el afecto a la criatura desde el vientre. Ya. Pero ¿consideras también que esto puede eh, influir directamente en la adquisición de este trastorno? Dependiendo de cómo sería el caso, profe. Ya. Muy bien. A ver, acerca de los reflejos primitivos, a ver, ¿qué nos puedes contar? Y por ejemplo, para recalcar si hay alguna, en la parte motora sería más específico eso. Y también en la neuromotriz. Como por ejemplo, Por ejemplo, en el tema de, en posición de las criaturas que sería en posición galante, si es que da algunas pataditas y eso. ¿qué es lo que Que te... van, que van apareciendo a partir de los 3 meses de edad. ¿Qué más? ¿Qué más encontraste? También los efectos del moro, profe. Reflejos del moro, sí. Sí. O sea, yo me abarqué más lo que sería en la parte motora. Súper. ¿Y qué es lo que te llama más la atención? ¿Te llama la Y atención los, el tiempo en el que aparecen, que es desaparecen? exactamente el tiempo en el que aparece y puede desaparecer dichos reflejos. Que eso a veces pasa desapercibido o es común y todos sabemos. A veces, muchas veces también pasa por desapercibido cuando se hace la evaluación de la criatura. Y esto puede influir en su proyección para su crecimiento en cuestiones de seguimiento de su desarrollo. Sí, claro que sí. Sí, la parte motriz es lo que prácticamente abarca más. La observación del área motora, digamos que refleja, ¿verdad? Sí, lo El que es nivel la de... estimulación del nervioso central sería en ese caso. Viste que si hay disociaciones y eso te tendría que llamar la atención. ¿Cómo, por ejemplo, tendría que ser esa disociación para que me llame la atención? Y dependiendo de la edad viste que en este caso no aparecerá aún por el tema de que todavía no está bien estructurado, ya que es de 0 a 6 meses recién.
pero algunos de los que serían los casos de los reflejos que yo recalqué, que es el reflejo del moro, posición galante, también de la aprehensión, lo que sería de la succión. ¿Prevención qué sería? Presión palmar, que si la mamá o el que le va a tratar le pone el dedo en la palma, que tiene que apretar la criatura. ¿Y qué significa para vos el reflejo del moro? ¿Cómo, profe? El reflejo del moro, ¿qué es para vos? ¿Cómo explicarías? Y sería que, o sea, en la posición en que se tiene que encontrar la criatura sería en posición de cúbito prono, y que se le estimula y que tiene que levantar la cabecita. Súper. Y entre los primitivos, ¿cuáles te llaman la atención? Unos tres, si te recordás. Y ese sería el 1, el reflejo del moro, el posición de galante, el de que sería también reflejo de la succión y de la presión palmar. ¿Encontraste algo sobre una situación que se llama pulgar cautivo? Sí, pero no puse en la información, profe. No pusiste porque, por ejemplo. Y porque pasé desapercibido, esos son los reflejos más que yo consideré que serían más oportunos nombrar. Ok, ok. Y con relación a lo que me estabas mencionando de la estimulación del sistema nervioso central, ¿puedes explicarme un poquito más eso? ¿En qué sentido sería, profe? Y como mencionaste, y yo creo que te hice otra consulta, entonces creo que no terminaste de explicar lo que querías contarnos ahí. El tema del sistema nervioso central sería de cómo se le estimula a la criatura, si dependiendo de la edad, si va presentando alguna disociación que te tiene que llamar la atención. Ok. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, Mariela, ¿está por ahí? Marta. Bien. Entonces, súper bien. Muchísimas gracias por comentar, por haberse preparado, por haber hecho también el trabajo, que de verdad es un complemento bastante importante. Donde, por ejemplo, podemos recalcar, aprovechando, ¿verdad?, la oportunidad que tenemos. Cuando vamos a hacer una revisión de bibliografía, ¿verdad?, siempre es importante que la fuente de referencia que estemos utilizando sea una fuente actualizada primero, idealmente y como máximo de 5 años, obviamente 5 años para atrás. Obviamente eso tiene mucho que ver con la temática. Evidentemente vamos a encontrar temáticas que no tienen actualizaciones muy grandes. Entonces, bueno, esas son referencias que las vamos a usar de base, pero evidentemente se citan en artículos, por ejemplo, o en bibliografía moderna también o actual. Entonces, hacemos cita de cita sería, ¿verdad? Eso es una situación que se genera cuando se utiliza o se trabaja en un formato que se llama APA, ¿verdad? Que seguramente ya la mayoría conoce. Que de hecho cuando tengamos que elaborar nuestro trabajo final va a tener un formato basado en las normas APA. Las normas APA tienen una versión un poco extensa, está en línea, la pueden encontrar, la pueden bajar, si quieren la pueden compartir en el grupo WhatsApp, o me lo envían y yo lo puedo compartir, el que más le quede, digamos, de forma efectiva. Entonces digamos que ya pueden ir leyendo un poquito, acordándose, recordándose, ajustando algunas cosas
los que ya la utilizaban para hacer su trabajo de grado, sus tesis y lo que hayan elaborado, ¿verdad? Porque finalmente esto termina con una presentación de un trabajo en el cual sí vamos a utilizar estas normas. Entonces, si es que ya la pueden ir haciendo parte de su quehacer, sería ya mucho más rápido y mucho más práctico. Una sugerencia nada más, con relación al formato. Por otra parte, la fuente, ¿verdad?, que utilizamos cuando hablamos de la mayoría de temáticas, debería o idealmente referirse a una cuestión de 5 años para atrás, si es posible 2, si es posible este mismo año en el que estamos cursando, ¿verdad? Al hacer una revisión en línea, hay que intentar buscar. Yo siempre voy a recomendar artículos científicos que se busquen artículos científicos. Por ejemplo, cuando van a hacer una revisión también, referirse más bien, si vamos a usar el buscador más común aquí, por lo menos que es el que tenemos en Google, ¿verdad? Entonces, ir al Google académico, ¿sí? Entonces ahí por lo menos tenemos un filtro un poco más sugerente o apropiado o afinado, ¿verdad? Para encontrar información un poco más veraz, ¿sí? No quiere decir que la otra no esté bien, no quiere decir, significa nada más que hay fuentes de referencia que de verdad tienen mucho peso, que tienen errores muy cercanos a lo que es el margen de la conclusión que se quiere emitir y un error calculado a veces bastante pequeño, ¿sí? Sin embargo, cuando tomamos de referencia a cualquier bibliografía o cualquier literatura o bibliografía que sea muy llamativa, muy linda, que a lo mejor explica súper bien y lo explica de manera muy sencilla, a veces dentro de eso tenemos un margen de error muy grande, ¿sí? O este puede ser grande. Entonces, en intentar buscar siempre lo más apropiado, lo más justo, entonces intentemos practicar esta búsqueda bibliográfica actualizada, incluso pueden googlear otra vez a los autores de las referencias que están leyendo. Entonces van a entender, por ejemplo, el punto de vista o por qué el autor, el investigador, el escritor se refiere de tal temática de tal forma, ¿sí? Porque yo creo que les compartí un video de David Bueno y si no, por favor, si me dicen, entonces yo les voy a pasar también, ¿verdad? Por ejemplo, él es un genetista, aparte de otras cosas, pero él resalta su función de genetista. Entonces, él ve, por ejemplo, la estructura cerebral, el sistema nervioso cerebral, las conexiones neuronales, entre otras cosas, ve desde la genética, ¿sí? Entonces, su abordaje es diferente al que va a tener un educador, por ejemplo. Por dar un simple ejemplo, es diferente a lo que va a tener el enfoque o su profundización o su orientación, va a ser diferente a la que va a tener un neurólogo, ¿ok? Y yo no estoy hablando de niveles académicos, sino que cada especialista tiene una visión y una orientación con la que mira y con la que explica. Entonces, por ejemplo, cuando mencionaba a la compañera, ¿verdad? Una situación que quería debatir un poquito con esta cuestión del trastorno del espectro autista. Bueno, hasta la última vez que yo hice una búsqueda referencial sobre esta temática, particularmente no encontré que exista una causa probada, ¿sí? Del por qué aparece en las personas que aparecen, ¿sí? Ahora, eso por un lado. Esa es mi búsqueda, ¿eh? No quiere decir que alguien lo haya encontrado y bueno, y si encontraron bien, pero en mi caso yo no lo encontré. Entonces,
Sí, cuando hay factores genéticos hereditarios, familiares, a veces mamá, papá o mamá, entonces la tendencia y la carga genética va impregnada en el niño. Entonces la posibilidad existe porque hay carga genética, ¿ok? Entonces se transfiere, ¿verdad? Como una situación hereditaria en estos casos. Y bueno, y la causa principal, hasta donde yo fui, era desconocida. Entonces, simplemente quiero hacer ese hincapié, porque cuando vamos a hablar de las temáticas, o cuando nos referimos o enseñamos, porque acá la mayoría va a hacerlo, si ya no lo está haciendo, tenemos que tratar, y obviamente ustedes sabrán también, porque ya tienen también la mayoría una carrera de grado, cuando estudiamos y nos formamos dentro de una estructura educativa, en este caso de un grado superior, o en este caso que es un diplomado, también vamos adquiriendo y vamos promocionando y proporcionando y trabajando lo que llamamos habilidades profesionales. Yo no quisiera que bueno, el tema es que cuando formamos estas habilidades profesionales, a veces hacemos unos señalamientos en cuanto a la forma de comunicar, ¿sí? Porque cuando estamos en la cabeza de un equipo de trabajo, esa comunicación que a veces, decía, por ejemplo, del Carnegie, esa comunicación es poco efectiva, entonces la probabilidad de que el resultado sea bueno, exitoso o lo que se esperaba, por lo menos lo que se planteaba, disminuye totalmente en posibilidades. ¿Me explico? Entonces, idealmente en este proceso es súper bueno que podamos decir las cosas, que podamos darnos cuenta de que a veces podemos ajustar un poco, a lo mejor, y a mí me pasa, y creo que me pasó un montón de veces con ustedes, que bueno, me disculpo, lo que sea, intento, bueno, reajustar el comentario anterior cuando me doy cuenta que no comuniqué lo que yo de verdad quería comunicar. A lo mejor intenté decir algo, pero efectivamente las palabras con las que me referí no reflejan el contenido que yo quería transmitir. Entonces, simplemente uno hace un comentario extra complementando, explicando mejor, a lo mejor si es necesario, a veces como profesionales o sea, por lo menos de mi parte, yo de lo personal y de lo profesional, yo no creo en que exista la necesidad de tratar de tapar las equivocaciones, porque humanos somos. Entonces, nos equivocamos, nos disculpamos, siempre y cuando no corra el riesgo la vida de alguien, no estén en juego los intereses de alguien. Obviamente, entonces, bueno, nos disculpamos, reajustamos, recalculamos y volvemos a hacer lo que tenemos que hacer de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nos va a pasar, que nos pasa, me pasa a mí todas las veces, muchísimas veces, me habrán escuchado ya muchas, no quería decir eso, quería decir lo otro, se me fue la palabra que quería comentar, pero yo les comparto, yo soy una persona, yo no creo particularmente que yo deba dar algo que yo no soy, y yo perfecta no soy. Entonces, en la medida que yo puedo, yo voy puliendo y yo voy mejorando. Pero eso es mucha práctica y mucho tiempo y mucho. Así que admiro a las personas que pueden hablar tan magníficamente, tan fluidamente, sin comentar palabras que de verdad pudieran generar confusión o debates a veces innecesarios. Entonces, vamos al punto buscamos lo que es el formato APA, con normas APA, ¿sí? En la mayoría de investigaciones que van a ir leyendo, cuando estén investigando y haciendo los trabajos de proceso, van a encontrar que el asentamiento bibliográfico y las citas referenciales se encuentran en un formato.
Ese formato, cuando en la mayoría de los casos, cuando no es de ciencias de la salud, se encuentra en formato app. Cuando son revistas que refieren a investigaciones del área de salud o ciencia de la salud, ¿sí? Se encuentran en el formato que se llama Vancouver, ¿ok? Entonces, vayan tomando nota, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a ir trabajando hasta el final de esto tiene que ver con el formato app. Es una sugerencia con la que vamos a trabajar. Si alguien quisiera utilizar Vancouver sin ningún inconveniente, obviamente. Pero sí tenemos que estar, digamos, alineados con lo que es más utilizado, que sería estas dos tendencias. Por otro lado, resaltar la búsqueda de fuentes lo más fiable posible, ¿sí? Y por otro lado, siempre al comunicar, buscar pulir nuestra comunicación, nuestras palabras para poder transmitir un mensaje lo más limpio posible para que el receptor lo pueda comprender de la manera en que uno realmente necesita. Y eso va, para nosotros es más complicado, ¿verdad? Porque de repente en dependencia, o sea, acá como estamos tantas personas desde todo casi el lugar del Paraguay, ¿verdad? Obviamente habrá personas que tendrán que ajustar absolutamente toda su comunicación al guaraní. Pero yo entiendo y quiero que se quede claro que la comunicación y el trabajo que van a tener que hacer, y portugués también creo, ¿verdad? Entonces, el trabajo que van a tener que hacer con la comunidad obviamente baja el nivel y se ajusta a la necesidad de la población. Pero cuando estamos en este equipo de trabajo, nuestra forma como estimulación de habilidad profesional, nuestra forma de comunicarnos, idealmente sería lo más técnico posible. Siempre se dice la palabra técnica, que parece compleja, y se da la explicación, pero decimos la palabra compleja. Y así poquito a poquito eso va quedando, y entonces va siendo como un hábito y ya después no cuesta, ¿sí? Esos 3 puntos. ¿Algún comentario? Igual lo del el trastorno del espectro autista vamos a mencionarlo dentro de la clasificación de los trastornos de los trastornos posteriores, ¿verdad? En este caso, trastornos del neurodesarrollo o trastornos generalizados del desarrollo, que también se menciona de esa manera. A ver, ¿alguien quiere hacer un comentario? Si se comprendió, si no están de acuerdo. Si no lo quieren decir a viva voz, lo pueden escribir en el chat. Yo acá siempre les tengo y los voy leyendo. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, gracias. Un gusto escucharte. No, estoy muy calladita hoy porque, bueno, en realidad voy a ser sincera, no hice mi trabajo, pero voy a ponerme en campaña esta semana para poder terminar. Estaba con mucha actividad y por eso nomás, profe. Ok. Pero me disculpe. No, Pero no te disculpo, pero bueno. ¿Cuál es tu opinión? A ver, ¿tenés una opinión sobre esto de la adquisición del trastorno del espectro autista? lo que sí estaba escuchando, el tema de los reflejos primitivos que dijo la compañera. Estaba escuchando lo que dijo, se ve que sí hicieron su trabajo. Mm, Y la verdad me queda un poco dudosa esa pregunta, pero está bien, esa es la intención, ¿verdad? Que a sí, partir de estas dudas empecemos a investigar cada uno más y ahí vamos llegando al conocimiento que es significativo, porque a raíz de una duda, no es a raíz de una imposición. ¿Se sí, entiende la diferencia? Que creo que sí, también eso estábamos mencionando en clases anteriores, ¿verdad? No es lo sí, mismo
decir al niño que parate de tal manera cuando él Mm. sabemos que él puede descubrirlo. Y cuando le creamos la duda o le creamos una motivación, en este caso con los niños, ¿verdad? Automáticamente empiezan a buscar cómo resolver eso. ¿Ven? Y entonces eso lo hacemos desde pequeñitos y toda la vida. Así que, y ese aprendizaje siempre es mucho más valioso. Entonces, por eso quiero yo siempre destacar eso, no es por hacer algún tipo de señalamiento que sea negativo de ninguna manera y de ninguna forma. Uy, no va a ser jamás una intención mía. Vamos a recordar que siempre estamos en un ambiente, por más de que sea virtual, esto es, tiene que estar nutrido por una situación pedagógica y todo sirve para aprender. Todo sirve para aprender y todo es bueno para aprender. Entonces, a veces uno se puede equivocar o decir mal una cosa y ¿qué vamos a hacer? Tomarnos de eso simplemente para poder sacarle el provecho. Porque a veces nosotros sí sabemos que nos equivocamos, pero hay personas que no perciben que se equivocan. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esa persona entienda que probablemente tiene que replantear su pensamiento? Porque con eso nos cruzamos todos los días. Entonces, bueno, por eso les hablaba de las habilidades profesionales que también estamos trabajando transversalmente dentro de los contenidos. Mm. ¿Ok? Em, Sí. sobre lo que preguntaste, profe, los reflejos de moros o respuestas sobre saltos. Estoy investigando. Muy bien. Perdón, profe, ¿Qué? esa parte quiero recalcar, me equivoqué un chiquitito, me confundí con el reflejo del andú. ¿Cuál es ese? El reflejo del andú lo que consiste en eso de que se tiene que colocar a la criatura en decúbito prono y hacer una pequeña estimulación en la zona de la espalda. Y el otro consiste que sería en decúbito supino y que dé pataditas la criatura. Muy bien. ¿Ven? Así estamos creciendo, así avanzamos, así. Eso a mí me gusta, lo siento mucho, pero me gusta ver eso, porque de verdad que eso es muy positivo. Hola, Pau. Hola, hola. Habla, por favor, hola, queremos escuchar algo de tu trabajo. No, no, no te creo. Paola está mintiendo en el chat, así que censurada, Paola. Dayana, la intención, yo sí les voy a pasar bibliografía, no te preocupes, para todos, para todas. Pero no es necesario hacer el trabajo. No, lo que hicieron, así como está, ese es el trabajo que es importante. Ya posteriormente habrá una oportunidad o habrán otras oportunidades en las cuales ustedes van a poder verificar y rectificar lo que ustedes quieran si lo consideran necesario. El aprendizaje precisamente es lo que se está dando ahora. Eso que estás diciendo, de que quiero tipo replantear mi trabajo, eso es lo importante. Y lo podés hacer, pero te digo que tu puntuación no va a variar con relación a eso. Acá el puntaje no es lo fundamental. Lo fundamental es que puedas visualizar que hay formas y formas de ver y de tratar la temática. Entonces, si, si logras comprender en qué consiste este periodo que nosotros señalamos en el trabajo y pudiste notar que hay situaciones que van ocurriendo en el niño, que hay reflejos, cuáles son los reflejos, que resulta que esos reflejos los tenés que mirar en tal o cual periodo, en tal o cual tiempo, y esos tienen que aparecer, estos están presentes en el momento del nacimiento, posteriormente van desapareciendo, perdón, a los cuantos meses van desapareciendo y van apareciendo otros. Si esas cosas ya las vamos comprendiendo, no es necesario hacer ninguna tipo de rectificación del trabajo, así que por eso no se preocupen, que la intención precisamente es eso, ¿sí? A veces buscamos, no encontramos, ponemos
algo porque no encontramos, pero la siguiente vez que busques vas a encontrar y esa es la intención precisamente, así que no te preocupes por eso. ¿Bien? Ok. Antes de iniciar, entonces con esta parte les quiero compartir. No te preocupes, Dayana, sin materiales yo les voy a compartir. Quiero colocarles un videito. Espero que si quieren tomar nota, pueden tomar nota. Si no escuchan o no se ve, por favor me avisan. Mi nombre es Raúl Mercer, soy médico pediatra de Argentina y tengo una formación en epidemiología y especialista en salud pública. Cuando hablamos de enfoque de derechos, estamos hablando de un enfoque de garantías. Y en este sentido, estamos pensando en el rol que deben asumir los estados como garantes para que toda persona, en igualdad de condiciones, pueda ejercer plenamente sus derechos. Obviamente, los niños y las niñas son parte de este esfuerzo. Cuando queremos hacer referencia a alguna de las características de los derechos son universales. Nadie puede estar excluido en cuanto a la posibilidad de ejercerlos. Los derechos tienen todos la misma jerarquía. No hay derechos más importantes que otros. Los derechos son indivisibles, o sea que no se pueden fragmentar. Y también son interdependientes, o sea que los derechos también están relacionados unos con otros. Pero también es importante destacar que a lo largo del curso de la vida, desde que nacemos y somos personas hasta que morimos, los derechos tienen el mismo valor. Y podríamos decir que en el análisis del contexto regional hemos tenido ciertos avances y tenemos obviamente ciertos caminos y deudas por saldar. En materia de avances, se logra una mejora en los indicadores de mortalidad infantil, que traducido en el léxico de los derechos implica justamente el asegurar el derecho a la vida. También se observa una mejora en el control de ciertas enfermedades prevalentes propias del primer año de vida, como son las enfermedades respiratorias bajas o la enfermedad diarreica, en donde justamente tanto la incidencia como las complicaciones asociadas a esta enfermedad se han reducido y han mejorado los indicadores. Esto tiene que ver también con un derecho que está plasmado en la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 24, que es el derecho a la salud. En materia nutricional también se ven cambios en los perfiles en cuanto a la problemática nutricional, observándose en la región que la problemática de nutrición aguda está reduciéndose en su magnitud, y esto tiene que ver con el derecho a una buena alimentación, una buena nutrición. Esto lo podríamos decir a título general, pero cuando analizamos con una lupa cómo se comportan estos indicadores en distintos sectores de la población, empiezan a emerger otros problemas vinculados con la inequidad, con la injusticia y con la exclusión social, en donde los sectores menos favorecidos desde el punto de vista de su nivel socioeconómico, o por el hecho de pertenecer a una minoría étnica, o por estar justamente viviendo en condiciones de pobreza extrema, ven afectados posibilidades de desarrollo pleno. Y no todos los niños y niñas tienen la igualdad en cuanto a la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos. No podemos pensar en una sociedad que se puede desarrollar plenamente o que alcance la salud en forma total en la medida que estas brechas sigan existiendo. Reconocer el desarrollo infantil como un derecho implica obviamente un avance muy importante. Es tan importante asegurar la calidad de sobrevida como el hecho también de reducir las muertes. O sea que hoy por hoy
no solamente es importante la reducción de la mortalidad infantil, sino asegurar una buena calidad de vida y un buen desarrollo temprano y ulterior a todos los chicos y chicas que nacen en nuestra región. En cuanto a las intervenciones que se pueden relacionar justamente en materia de derechos y desarrollo temprano, existe evidencia científica a partir de publicaciones, distintas revistas, que hacen referencia a cómo la promoción de la equidad desde la cuna, asegurando condiciones básicas de cuidado, calor, afecto, lactancia materna, un ambiente contenedor, genera igualdad de condiciones y oportunidades para que este arranque a lo largo del difícil trayecto vital asegure igualdad de posibilidades y que las brechas de alguna manera sean reducidas desde el momento mismo del nacimiento. Ningún niño y ninguna niña tienen que estar excluidos en cuanto a la posibilidad de desarrollar plenamente sus capacidades biológicas, innatas. No se puede pensar en una sociedad democrática si no está basada en sus fundamentos, en la construcción de una fuerte estructura y una base fundacional basada en derechos. Esto es justamente lo que debemos aprender de aquellos países que tienen una cultura democrática y en donde hoy la niñez puede desarrollarse plenamente a partir de las fuertes políticas sociales de sus respectivos países. Y en este sentido yo plantearía tener en mente los 4 principios fundacionales de la Convención de los Derechos del Niño. En primer lugar, el derecho a la supervivencia y el desarrollo. En segundo lugar, el derecho a la no discriminación. En tercer lugar, el derecho a la participación, reconociendo que todo niño y toda niña tienen el derecho a ser escuchados y ser considerados seriamente en función de lo que nos planteen. Y por último, el interés superior de la niñez. Esto implicaría que todo político y toda política, cuando piense en una nueva formulación política, se cuestione, ¿esto que estoy haciendo o que estoy dejando de hacer beneficia a la infancia? Si pudiéramos pensar la lógica de formulación de las políticas, de todas las políticas de un país, considerando la niñez, no tengo la menor duda que nuestras sociedades podrían controlar y erradicar muchos de los problemas sociales que hoy nos están afectando. Muy bien. ¿Qué les pareció este pequeño material? Se pudo comprender, estamos hablando de el enfoque de derecho. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, algún aspecto que le pareció más relevante dentro de lo que mencionó el doctor? ¿Se entiende todo? Es muy importante, dijo profe, que los derechos del niño, que tanto en el aspecto social y que sería bueno que en todos los países eso se tenga en cuenta para mejorar en la política, en el derecho que tiene el niño. En muchos aspectos, también dijo el doctor. Muchísimas gracias. Que es muy importante Pero eso. Para enfocarse ya sean en los problemas, tanto social y en muchas cosas más que sería más amplio, ¿verdad? Algo más. Es importante, eso es lo que puedo enfocar. súper, súper. Muchas gracias.
¿Algún comentario más? A mí en particular que quiero recalcar que me pareció interesante es que todos los derechos sean iguales y equitativos del niño en cuanto a la atención en salud. ¿Alguien más? Muy bien, muchas gracias. Evidentemente, esto tiene que ver con políticas, ¿verdad? Políticas de desarrollo. Eh, Vamos a entrar un poquito a subrayar, ¿verdad? Lo que llamamos o se llama, ¿verdad? Enfoque de derecho, que es desde el punto donde vamos a ver al niño, al bebé, al feto, al, al, al que se encuentra gestando una madre, ¿sí? Obviamente estas políticas deben proteger, hablaba de político que genera políticas desde el punto de vista de la observación del trabajo y la dirección de su acción vinculada a la protección de los derechos de estos niños. ¿Sí? Obviamente se menciona la Convención de los Derechos del Niño y obviamente esto está, en Paraguay está vigente, ¿sí? La igualdad tiene que ver con la igualdad de derechos, igualdad en condiciones para la adquisición de cualquier tipo de situación, sea esta salud, educación, vivienda, seguridad, entre otros aspectos fundamentales para la vida. La equidad refiere más bien a una cuestión de aparente, o sea, la equidad yo creo que en este caso no es tan, no la vamos a hablar cuando hablamos de derechos. Cuando hablamos de derechos somos iguales, iguales en condiciones de derecho, ¿sí? La equidad la podemos aplicar en cualquier otro tipo de situación, ¿sí? Porque podemos recibir un salario equitativamente con relación al tipo de esfuerzo que hacemos, ¿sí? Pero cuando de derecho se trata, todos tenemos derecho a trabajar en condiciones de salubridad, por ejemplo. ¿Ok? Sería nada más una mención. Bueno, para hacer una entrada un poco, a lo mejor un poco tediosa, pero bueno, es bueno poder remarcar estos aspectos que vamos a mencionar en adelante, ¿verdad? La primera infancia ha sido considerada la fase del desarrollo más importante de todo el ciclo de la vida, ¿sí? La más importante de todo el ciclo de la vida. Es la base de la arquitectura, ¿sí? De la arquitectura es la base donde se generan los cimientos que van a sostener a este niño, adolescente, joven, adulto, adulto mayor. ¿Ok? Es un periodo fundamental en la constitución del ser humano, como lo hemos visto, de sus competencias, habilidades y su manera de relacionarse con el mundo. Y acá hablamos de factores volitivos también. Durante la niñez se llevan a cabo importantes procesos de maduración y aprendizaje que son los que permiten interactuar, integrarse y desarrollarse al máximo, ¿sí? Con relación a las potencialidades que tenga como persona. Y esto es sumamente importante destacar porque hablamos del máximo de potencialidades que éste pueda tener como persona, ¿sí? Y este máximo de potencialidades que pueda tener como persona es lo que a veces se ve truncado, a veces por un mal diagnóstico, a veces por una mal o por encaminar hacia un lugar donde no corresponde con relación a la potencialidad que se destaca en el niño. ¿Sí? Cuando queremos, por ejemplo, que un niño, y pongamos ejemplo de deportes, queremos que un niño sea nadador,
Sin embargo, el niño es sumamente alto, le gustan los deportes con pelota o le gusta jugar con balones, y entonces en vez de darle alas y herramientas para que él se desenvuelva en un deporte, tal vez el básquet, tal vez el vóley, le queremos llevar hacia un lugar que por alguna razón nosotros consideramos que allí debiera estar. Por ejemplo, en este caso la natación. ¿Ok? Entonces probablemente el niño pueda desarrollarse como nadador, sin embargo su vocación, su inclinación y su gusto, su placer se encuentra en los deportes con balones, que encima es alto y entonces tiene dos deportes maravillosos en donde puede desarrollarse. Y a veces con una decisión que los adultos tomamos, bloqueamos una de esas acciones. Cuando lo llevamos al campo del desarrollo o del seguimiento del desarrollo, podemos notar estas señales y estos signos, por eso que es tan importante, ¿verdad? Estos trabajos que hacemos de proceso de investigación acerca de este proceso evolutivo, porque esto está totalmente ligado a eso que no se ve cuando se habla de potencialidades. Pensamos que a lo mejor el niño odia, vamos a lo básico, el niño es alegre, le gusta pintar, le gusta jugar, se relaciona con todo el mundo, pero no vemos que eso también es una resultante de un montón de procesos neurológicos evolutivos, ¿sí? Consensuados, coordinados, y que finalmente reflejan un trabajo apasionado por el arte. ¿Ok? Entonces, cuando podemos darnos cuenta que el niño es maravilloso en el arte, y vamos atrás, vamos viendo todo el trabajo neurológico, madurativo, esa coordinación, sincronización, con un montón de áreas que tienen que ver también, obviamente, con funciones ejecutivas superiores, ¿sí? Coordinación oculomanual, precisión, habilidades coordinativas sumamente destacadas, la parte de sensopercepción bien estimulada, ¿sí? La parte de integrar lo que es el reflejo, la atención conjunta, entre otras cosas. Entonces, todo eso tenemos que saber, ¿sí? Todo eso tenemos que ir observando para luego poder decir que ese niño tiene un potencial específico para tal o cual situación. ¿Me explico? Bien. Igual si hay algún tipo de duda, o algo no queda claro, o no se entiende, o no me expresé bien, solamente me levanta la mano y volvemos a hablar sobre eso. El desarrollo infantil sano, en cada una de sus dimensiones, se ha relacionado con la disminución de problemas como la obesidad, el sedentarismo, las dificultades en el desarrollo psicomotor y otros, ¿sí? Cuando hablamos de desarrollo infantil sano, saludable, armónico, ¿sí? Integral, y se menciona, ¿por qué se habla de dimensiones? Es lo mismo que cuando hablamos de el trastorno del espectro autista. ¿Sí? El trastorno no es una enfermedad, ¿sí? No es un síndrome, es un trastorno. Este trastorno se caracteriza por tener varios espectros. Dentro de la clasificación de los espectros, la persona, el individuo puede encontrarse en uno o más de esos espectros, ¿sí? Y cuando se determina, se detecta en qué espectro está, se puede intervenir de manera ajustada y efectiva, ¿sí? Las personas, los individuos, nosotros, estamos, como hago siempre referencia, somos como cuando estudiamos anatomía, ¿sí? O biología, aprendemos a desvincular todas las partes del cuerpo, a separar cada una, a clasificar después por función, por tipo de músculo, por tipo o prioridad que tiene cada sistema, ¿sí? Y lo vamos separando, huesos, y los huesos otra vez tienen formas, tienen particularidades, y vamos clasificando o desglosando. Los sistemas se componen de tantos órganos, sirven para tal función, vamos desglosándole, y todo eso
lo hacemos para poder entender y profundizar y ver qué es lo que pasa en cada lugar y cómo al final, al conjugarse, funciona como una máquina tan magnífica y maravillosa. Efectivamente, todo eso que separamos está en un solo, que es el ser humano, ¿sí? Lo mismo pasa cuando hablamos de estas dimensiones del ser humano, en este caso, con mucho énfasis a la infancia, al niño, ¿verdad? Dividimos en áreas del desarrollo, ¿sí? Para poder como profundizar, entender, hacer énfasis, trabajar con mayor especificidad y peculiaridad sobre áreas que de verdad requieren atención. Sin embargo, esa dimensión no está apartada de las demás, ¿sí? Y de alguna u otra manera, esa dimensión, como somos una sola cosa, un solo ser, un solo ente, va a influir en las demás, ¿sí? Entonces, separamos todo, hablamos de áreas del desarrollo, logros en tal edad, pero ¿por qué? Porque necesitamos visualizar lo que pasa, entender lo que pasa para luego, cuando juntamos el rompecabezas, poder entender todo lo que tiene que ocurrir y todo lo que es ideal y lo que podemos evitar cuando queremos un rompecabezas bien hecho. ¿Me explico? En este caso, cuando obviamente se habla de este desarrollo infantil sano, si es saludable, efectivamente, y como hablamos que la situación de esta pandemia realmente que refiere ya a la obesidad, la proyección, o sea, y esos son datos que lo pueden verificar con la Organización Mundial de la Salud, la proyección es, si ya no lo mencioné, es de tener cada vez personas más obesas, niños más obesos, más enfermos. Esto requiere enfermedades metabólicas y cardiometabólicas principalmente. Entonces, este juego, este moverse, estas acciones motoras a las que hacíamos referencia al inicio, estos reflejos que van apareciendo, que van desapareciendo, que van ajustándose y convirtiéndose en otros, esta raíz de nuestro ser tiene y se relaciona con el movimiento. Aprendemos con el movimiento, aprendemos por el movimiento, aprendemos de lo que sentimos. Nuestro órgano, que es la piel, percibe, transmite información sumamente valiosa e importante, que es el proceso, que se procesa con las funciones ejecutivas superiores, dar una referencia y podemos responder o entender o aprender según lo que sea nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, tan importante que todas nuestras funciones estén activas para poder entender el mensaje, para poder interaccionar con el medio, que es otra función natural que tenemos. Necesitamos movernos, ¿sí? Necesitamos relacionarnos. Aprendemos de la interacción, ¿sí? Y cuando ofrecemos, por ejemplo, el caso más común, dispositivos, ¿sí? Dispositivos, sea cual fuera, pantallas, sea cual fuera, volcamos estos hábitos de vida saludable que deberían incursionar desde la primera infancia, y lo pueden verificar con datos de la Organización Mundial de la Salud también. Así como buscamos generar hábitos, ¿sí? de hora de sueño o rutinas de hora de sueño, de hora de alimentación, de buscar alimentación saludable, de empezar el aseo de la dentadura, ¿sí? Aunque no hayan dientes, los odontólogos sugieren iniciar el limpiar las encías. Bueno, eso tiene también una corriente que dice que sí y otra que no. Cada uno se vincula a la que más considera idónea o necesaria. Yo no quiero cerrarles en una sola posición. Hay dos tendencias, hay algunos que dicen que hay que cepillar las encías. No es cepillar, es limpiar las encías. Por otro lado, hay otros que dicen que no es necesario hacer esa higienización. Pero sin embargo, lo que yo rescato de eso es que es ir generando ese hábito de la limpieza dental, ¿sí? De que después de comer hay que
higienizarse también los dientes, o en este caso las encías, y eso desde la primera infancia, desde el primer año, ¿sí? Y lo mismo pasa con los hábitos que tienen que ver con la actividad física, o y que son parte de los hábitos de la vida saludable, que se deben promover desde la primera infancia, que es evitar el sedentarismo, evitando que, y no es que vayan a correr, que vayan a caminar, que vayan a jugar, no, simplemente son directrices de la Organización Mundial de la Salud, que dicen, por ejemplo, los niños, no dejar a los niños todo el tiempo. En realidad ponen hasta un cierto límite. Por ejemplo, no dejar a los niños despiertos, amarrados, sería atados a las sillitas, ¿sí? A veces por seguridad, de la madre, del padre o lo que sea, o del cuidador, se quedan sentados en la sillita de comer, se quedan sentados en la sillita de los autos, se quedan sentados o puestos en estos andadores. Hay unos que son de saltar, ¿verdad? Y voy a hacer una aclaración, y si hay fisioterapeutas que puedan dar una mayor profundización a esto, bienvenido, ¿verdad? Pero desde ningún punto de vista nosotros vamos a promover la utilización de los andadores. Efectivamente, lo que se genera es un daño que se ha visto muchísimo y que ha ido en aumento. Entonces, los andadores no son recomendables. Yo no los voy a recomendar. La adquisición natural de gatear y de pararse y de caminar va a llegar en el momento oportuno del desarrollo. ¿Sí? Los andadores generalmente lo que hacen es, y sí, muchos fuimos criados así, y como dicen, salimos bien. Bueno, muchos tuvimos suerte. Sin embargo, hay muchos otros que lamentablemente sufren las secuelas de haber utilizado estos elementos realmente innecesarios, que lo que realmente hacen, y valga la redundancia, es o intentan cumplir el rol de un cuidador atento, porque lo que no tenemos es ese cuidador atento. Entonces por eso colocamos a los niños incluso en corralitos, imagínense el nombre tan poco pedagógico, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, la Organización Mundial de la Salud indica que el niño no debe estar quieto por más de 1 hora. Y esto es desde que salió desde que llegó a la casa después del alta médica. Entonces sugiere, por ejemplo, si el niño está boca abajo y el niño está despierto, colocarlo boca para arriba, que pueda entonces hacer los movimientos que obviamente por reflejo lo va a hacer, ¿sí? Pero si se dan cuenta que si está boca para abajo, el niño no va a tener esa libertad de movimiento. Eso refiere, por ejemplo, dentro de la pedagogía, a una escuela de movimiento que se llama Escuela de Movimiento Libre, ¿sí? Una referente grande de esta escuela de movimiento libre es Amy Pickler. La pueden googlear, van a encontrar historia de ella, van a encontrar un montón de cosas que tal vez les pueda ser de bastante utilidad. Y la verdad es que es bastante práctica en sus expresiones, en sus acciones, en sus explicaciones. Bueno, y el aprendizaje por eso a través del movimiento libre es ideal, ¿verdad? El movimiento libre es simplemente dejar que el patrón natural se vaya regulando con el tiempo de maduración, evitando este tiempo sentado, quieto, ¿sí? Entonces, incluso la sugerencia es que cuando se van a evitar los viajes largos, obviamente, dentro de la medida de la posibilidad, si voy a trasladarme con mi familia a hacer un trabajo bueno, habrá que hacerlo, pero por lo menos se puede evitar que estos viajes, por ejemplo, sean todos los días, ¿sí? Estoy hablando de viajes largos, donde el niño queda totalmente atado realmente, si vamos a observarlo, porque no se puede mover por una cuestión de que tiene que tener la medida de seguridad. Obviamente espero que
se entienda que estamos hablando de lo ideal es que el niño se mueva y que la medida de seguridad que, por ejemplo, al trasladarse en un vehículo es un factor de riesgo en el caso de la promoción del sedentarismo, ¿sí? Entonces, evitamos estos paseos largos para que los niños, o qué sé yo, generamos una estrategia y cada una hora paramos un ratito, así como nosotros caminamos, dejamos al niño que se mueva un ratito y después vuelve otra vez a su sillita de seguridad, ¿sí? Bueno, entonces lo sano es evitar, ¿verdad?, la obesidad. ¿Cómo evitamos la obesidad? Principalmente promoviendo acciones en contra del sedentarismo. Y eso tiene que ver con lo que se puede destacar en acciones que tienen que ver con el neurodesarrollo motor, ¿sí? Con lo que nosotros llamamos, y mencionaba también la compañera, la neuromotricidad, ¿sí? Entonces, acciones que promuevan esto, por ejemplo, agarrar, mover los brazos, a veces cuando el niño no tiene obviamente el control suficiente, nosotros podemos guiar los movimientos o estimularlos de alguna manera para que sea abrir, cerrar, atrás, arriba, correr los brazos, las piernitas. Y esto está, ¿sí?, estimulando de una u otra manera el descubrimiento, y digo, por poco tiempo tampoco va a ser tampoco va a estar presente esto las 24 horas, sino que va estimulando o va dando conciencia motora al niño de que es, mira, que va descubriendo la capacidad que va teniendo su cuerpo y qué puede lograr con su cuerpo. ¿Ok? Por lo tanto, es fundamental comenzar protegiendo a la infancia si queremos avanzar hacia una mayor equidad e igualdad de oportunidades. Equidad es dar lo que se necesita en la medida que necesitan las personas o los seres, los individuos, ¿sí? A ver, un ejemplo. Los niños de 5 años. Hay niños que son hijos de padres de 2 metros, ya vamos a decir 2 metros, 1,90 m. Hay hijos en este grupo de padres que tienen unos 60. Hay hijos de padres que tienen unos 75, que sería más o menos lo promedio. Y estos niños, para alcanzar el objeto o los balones que el profesor de educación física dejó en el estante de los balones de básquetbol, necesitan diferentes posiciones. Generalmente el niño de los padres de 1,90 va a ser un poco más alto, generalmente. El niño de los padres de 1,70 va a tener una estatura inferior, probablemente, y el niño de los padres de 1,60 va a tener menor estatura también. Si yo quiero ser equitativo, no es que le voy a decir al niño que tiene, al hijo de los padres más altos, que era este 1,90, que baje los balones y le entregue a todos. Que todos tienen que tener la misma oportunidad. Igual debe ser la oportunidad. Todos tienen que poder bajar. Todos tienen que tener la oportunidad de bajar y trasladar el balón. ¿Y cuando esto se hace equitativo? Cuando el maestro o la persona encargada indica, por ejemplo, persona 1 lleva un banquito, que es el hijo de los padres de 1,60, lleva un banquito o un step. Y si no te es suficiente, usa 2 steps para alcanzar el balón y bajar. El niño 2, el hijo de los padres de 1,70, vos necesitas solo un banquito para alcanzar el balón. Entonces, usa un step y baja el balón. El niño del padre de 1,90, niño 3, no necesita ningún step. Puede bajar el balón sin inconveniente. Eso es trabajar con equidad, ¿sí?
La igualdad está en que todos tienen la oportunidad de hacer la misma acción, ¿sí? Ahora, que uno tenga un requerimiento para poder lograrlo es lo que se ajusta, y ahí estamos hablando de equidad. Cada uno recibe lo que necesita. Él necesita 2 steps, el otro niño necesita 1 step y el otro niño no necesita ninguno. ¿Ok? Solo de esa manera es posible evitar desde el inicio las desigualdades que afectan el proceso de desarrollo psicosocial de los niños y las niñas. Afecta efectivamente todo cuando hay desigualdad de oportunidades. Y eso hasta lo vimos nosotros, nosotras, todos los días, ¿sí? Cuando tenemos que ir en un transporte público, cuando estamos en un súper, cuando estamos haciendo una cola, cuando tenemos que comprar un medicamento, cuando estamos trabajando, porque con una persona que no cumple sus funciones como la que nosotros cumplimos, a esa persona se le da una premiación, a la otra, a uno mismo que hizo correctamente todo ni se lo tiene en cuenta. Esas son desigualdades. ¿Sí? El trato diferenciado, ¿por qué? Porque yo soy de Caguazú, porque yo soy de Encarnación, porque yo soy del Chaco. Eso es desigualdad. Y eso lo podemos enseñar, o sea, perdón, no es enseñar eso, sino podemos evitar eso. Y es nuestra tarea y nuestro deber empezar haciendo estas bases, esta estructura, estos cimientos, sin estas cuestiones de desigualdad, que de hecho no están implícitos en los niños. Eso lo vamos marcando nosotros de adultos. Le decimos, no te juntes con él, no le des a fulano, no, él no tiene porque a mí no me gusta su cara, porque eso es a lo que los adultos enseñamos a los niños, ¿sí? Entonces, nuestra tarea es tratar de limpiar un poco eso que se ve vidrioso y que se vea realmente todo dentro de la naturalidad que nosotros hoy llamamos neurodiversidad, diversidad. ¿Sí? Hace unos días antes era solamente el Día de la Raza, ¿verdad? Sin embargo, hoy es el día que se celebra la diversidad, porque decir razas y empezar a debatir sobre eso es discriminación. Entonces, bueno, y hay un montón de cosas. Probablemente hay gente que está a favor y probablemente hay gente que está en contra, pero bueno, el tema es que tenemos que manejar que esto existe, que esto va cambiando y que tenemos que ir también nosotros siempre estando al día con estas situaciones y ajustar nuestras terminologías también, sobre todo como agentes, educadores, promotores de salud, ¿sí? Y de conciencia. Apoyar el desarrollo de las personas desde el principio implica, y esto refiere a la primera infancia, implica desplegar estrategias de trabajo que integren fuertemente el elemento de promoción dentro de sus prácticas, o sea, dentro de lo que nosotros hacemos en el día a día, en las acciones, también que van implícitas dentro de nuestra práctica específica o nuestro campo de acción, deben estar impregnadas de este tipo de pensamiento y acciones que vamos a tomar en función del bienestar común, ¿sí? En el caso de la promoción del desarrollo infantil, el acento está puesto en reforzar las propias capacidades de la familia y la comunidad para que los niños y niñas crezcan sanos, felices y con la oportunidad de ir desarrollando al máximo su potencialidad. No es fácil, no es sencillo, pero se puede, con mucha paciencia, ¿sí? A veces no vamos a ver nosotros los cambios, pero ese niño, esa niña que un día vimos va a poder ver ese cambio en algún momento. ¿Por qué tenemos que trabajar? Y nuestro enfoque es el enfoque de familia, se llama, ¿sí? La intervención desde el enfoque de familia tiene que ver con que yo puedo entender todo lo que pasa, yo puedo trabajar con el niño, pero el niño no es quien toma la decisión. Entonces, yo tengo que trabajar con la familia
tengo que trabajar con la comunidad. Cuando la familia, el adulto, la comunidad entiende lo que hay que hacer y por qué hay que hacerlo de esa manera, y que de verdad el trabajo o el aporte al niño o con el niño es fundamental para que todo vaya mejorando y realmente exista un progreso y haya que protegerlo, porque evidentemente es el eje y es la base que va a sustentar la, la familia, la sociedad en posterior o en poco tiempo después. Cuando ellos entienden, entonces se les puede de verdad dar la atención que requieren los niños. Se puede proteger a los niños y no ver estos casos horribles que estamos viendo siempre y últimamente cada vez más fatales. Bien. El trabajo hacia la primera infancia adquiere especial relevancia en el contexto local y comunitario, porque es el mundo dentro del cual el niño crece y desarrolla su cotidianidad. Es uno de los espacios fundamentales de su aprendizaje psicosocial. El barrio, el jardín infantil, la sala de cuna, que maternal también le decimos nosotros, la parroquia, el centro de salud, los centros de recreación, entre otros, forman parte de este entorno en el cual el niño y la niña va a interactuar constantemente y donde aprende formas de relacionarse e interactuar. Por eso es tan importante la concienciación de nuestros adultos, de nuestra sociedad, para que podamos dejar a los niños hacer tareas muy sencillas como ir al almacén de la esquina, y últimamente ni siquiera eso podemos hacer por la gran inseguridad generada por los adultos. ¿Ok? Que los niños puedan ir a un parque de diversiones, por más pequeño, por más rústico, y que vayan a una canchita con una pelota a jugar o con globos a jugar, y que haya seguridad de que los adultos van a cuidar y proteger tanto el aire como al niño, y no lo van a hacer o no le van a hacer daño, y no solamente hablo de violencia física, sino violencia verbal. No van a interferir en sus juegos, sino que van a tratar de proporcionar cosas positivas y no cosas que vayan a desfavor de los niños. Por otra parte, las familias, los cuidadores, son fuente primordial de experiencia y afecto. Los niños y las niñas requieren ambientes cálidos y receptivos que los protejan de la desaprobación y castigo inadecuado. Además, necesitan oportunidades para explorar su mundo, jugar, aprender. Las familias y cuidadores quieren brindar estas oportunidades, pero requieren el apoyo de la comunidad y de los distintos servicios que están a su disposición para hacerlo de la mejor manera posible. ¿Okay? A promover el desarrollo infantil dentro del contexto local y cotidiano, no solo se estará protegiendo a la infancia, ¿sí?, sino que se estará contribuyendo a mejorar los indicadores de salud y bienestar de toda la población, al posibilitar un mayor desarrollo de las capacidades cognitivas, emocionales, sociales de estas personas. Se incide en la posibilidad de aprendizajes e inserción laboral, en la construcción de relaciones de género respetuosas, en la participación social y además en el mejoramiento de los indicadores de morbilidad de la comunidad. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario? Ok, finalmente promover el desarrollo infantil en la gestión local es
una invitación a trabajar con la comunidad y la familia a través de su fortalecimiento y empoderamiento. ¿Qué quiere decir? Que por más de que yo haga mi trabajo en mi sala con un niño, con 5 niños, con 10 niños, mis acciones como terapeuta van a dar o van a mostrar evidencia de incidencia en los chicos, va a haber mejoría, incremento. Si no, entonces se hace el ajuste y se vuelve a intentar. Pero el trabajo, en el caso de la estimulación temprana, la estimulación para que tenga un efecto verdadero, realmente es 24/7, 24 horas los 7 días de la semana. La estimulación temprana no logra su mayor potencial 2 veces a la semana, 40, 50 minutos. 3 veces a la semana, 40, 50 minutos. ¿Sí? Entonces, quieras o no, es fundamental instruir a los adultos que interaccionan con los niños para que entonces se pueda dar y por eso va con este enfoque de familia, porque últimamente lo ideal ya sería que el terapeuta asista a la residencia, observe cómo es la situación y enseñe o instruya a los padres para que utilicen las situaciones de su vida cotidiana para potenciar el aprendizaje de los niños y para poder lograr el objetivo final. Obviamente hay situaciones que se tienen que tratar en consultorio, sin embargo, hay otras muchas que se trabajan todos los días en las habilidades o en las actividades de la vida cotidiana. ¿Ok? Ya hablamos acá para destacar nada más, porque no me quiero extender tanto. Este enfoque, ¿verdad?, del niño o la niña como sujeto de derecho. Al ratificar la Convención sobre Derechos del Niño en 1990, en este caso el Estado chileno, ¿verdad?, asumió el compromiso, y eso después lo vamos a traducir en el texto a nivel país, ¿verdad?, de asegurar a todos los niños y niñas que habitaban en ese país los derechos y principios que éstas consagran. La Convención sostiene el principio de la universalidad e igualdad de derechos, ¿sí? Es universal, es para todo el mundo, no importa si está en China, en África, en Laos, en Alaska, no importa. Y es igual para todos. Lo que significa que estos también deben garantizárselos a todos. Y obviamente nos consta que hay países y culturas en este mundo que transgreden derechos fundamentales del hombre. No podemos negar, eso existe, eso. Sin embargo, podemos seguir peleando y luchando para que nuestros niños, por lo menos lo que refiere a Latinoamérica y el Caribe, mantengan y sostengan estos derechos que sí están aprobados por la mayoría de los países en Latinoamérica y el Caribe. Bueno, hay una observación que se hizo, que proclamó la ONU, ¿verdad?, que dice la realización de los derechos del niño en la primera infancia con el propósito de fortalecer la idea que los niños y niñas de esta edad son portadores de derechos consagrados en la Convención e insistir que esta etapa es fundamental para la realización de dichos derechos. ¿Y por qué está como que enmarcado? Porque yo le hago dando énfasis también. Porque evidentemente, y por alguna razón que o yo no quiero creer o no me cabe, es que mayormente familias, adultos, profesionales, no profesionales, consideran que los niños en la primera infancia, o cuando menos, o cuando más chicos son,
menos saben, menos entienden, menos pueden. Y podemos ver que en la legislación, y cuando leemos los derechos del niño al detalle, vamos a encontrar por qué se hace este énfasis de que efectivamente en la primera infancia portan estos mismos derechos que se consagran en esta convención. ¿Okay? Los niños y niñas son sujetos de derechos. Tienen derechos reconocidos y enunciados y por tanto deben garantizarse en su cumplimiento. ¿Okay? No solamente tener derechos, hay que garantizar que se cumplan. ¿Sí? Los derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño van más allá de lo físico, incluyendo lo social, cultural, intelectual y emocional de todos los niños y niñas. Todos los niños y niñas deben tener las mismas oportunidades de desarrollo. Las familias deben contar con un conjunto de servicios que complementen sus recursos y capacidades y disponer de los refuerzos que sean necesarios cuando se presente alguna dificultad específica en el proceso de desarrollo de los niños y niñas. Bien, aquí está casi todo, ¿sí? La misma oportunidad de desarrollo, ¿sí? De contar con los servicios que complementen este desarrollo, ¿sí? Si yo vivo en un dormitorio con un baño, no cuento con todos los recursos, pero tengo la posibilidad de ir buscando fuera de mi dormitorio situaciones que complementen la necesidad y la oportunidad que tiene el niño como derecho. ¿Okay? Si yo no tengo lo que necesita, puedo ir a una guardería, a una escuela, y en la escuela me van a ayudar, van a complementar de 1000 maneras, cosas que en el dormitorio donde yo vivo no las puedo hacer. ¿Ok? Si no tengo juguetes, voy a una plaza pública, a un espacio público, intento vincular lo que encuentro a un juego y que el niño tenga la oportunidad que es su derecho. Eso es complementar. Y más aún, cuando el niño se encuentra en condición de discapacidad, cual sea esta, debo buscar, ¿sí?, cómo complementar esta situación. De hecho, más adelante van a notar, hay un apartado específico cuando los niños tienen alguna situación de discapacidad. Y tengo la obligación de buscar cómo complementar esa situación, ¿sí? Necesita silla de ruedas, necesito buscar la manera, pero es un derecho y debe estar garantizado. Obviamente, nosotros tenemos todos los dramas que tenemos dentro de los procedimientos para la adquisición de este lugar. Dentro de todo eso tenemos que igual buscar, ¿sí? Buscar. Hay asociaciones, hay fundaciones. Ese es el derecho que nosotros debemos garantizar. Si no tenemos, es buscar ayuda. ¿Ok? No quedarnos en nuestra habitación pensando que el niño ya eso nomás es su vida y ya no tengo luego nada que darle. No. Tiene que jugar, me voy a una plaza pública. Tiene que vacunarse, recibir asistencia médica, tengo que asistirle en un centro de salud. Porque ese es su derecho. ¿Puedo decidir si vacunarlo o no? Puedo decidir, pero estoy violando su derecho. Porque su derecho es recibir la vacunación. Y ahí dejo para reflexionar, porque si no me va a extender demasiado. Los distintos gestores y actores cuyo trabajo contribuye en el desarrollo de los niños y las niñas, como cada uno de nosotros, tiene la responsabilidad y oportunidad de asegurar que sus derechos sean respetados. ¿Sí? Una vez que uno toma conocimiento, uno debe ser responsable, debe tomar acción. ¿Sí? Es el vecino, es el alumno del alumno
yo vi, yo tomé conocimiento, yo tengo que accionar. ¿Sí? Y eso no es ir a violentar a nadie, sino es que cumplir el proceso de informar, por ejemplo, como a una instancia que procede, por ejemplo, a un municipio que es la CODENI, por ejemplo. Voy, consulto en la CODENI, informo o informo a una comisaría, a algún ente asociado. Y incluso en cualquier comisaría uno pide una información y la comisaría va a derivar al sistema de acción que existe, por ejemplo, que es la asistencia a la CODENI. La CODENI con lo que observa va a hacer también su derivación. Más adelante vamos a ver cómo es el sistema completo, ¿ok? Pero más o menos es así. Bueno, para diferenciar el niño como objeto de protección y como sujeto de derecho. Yo quiero dejarles esto para que ustedes vayan leyendo y tratarlo un poquito en sus trabajos y con un poco más de tiempo criterioso que ustedes puedan darle para poder hacer una lectura un poco profunda sobre esto. Entonces, quiero dejarles ahí esto. No sé si hasta el momento hay algún comentario que quieran hacer. Con Hola, toda profe. libertad. Hola, ¿cómo estás? Es muy importante lo que estás leyendo, profe, porque hay muchos y quizás madres adolescentes, padres con, digamos, como estás contando, que sé yo, tiene una pieza y un baño. Y es importante que ellos tengan derecho a compartir, tienen los mismos derechos que cualquier un niño que tiene, por decirlo así, sus padres tienen un nivel económico mejor, porque al no tener estas oportunidades generan trastornos, ya desde que es niño hasta la adultez. Le cuesta socializar, quizás yo de mi punto de vista te estoy dando mi opinión. Le cuesta socializar, le cuesta hablar en público, le cuesta tener amistades y eso se nota. Se nota no solamente en un niño, sino también se nota cuando cuando uno va, cuando es adulto. No tuvo esa oportunidad y tiene muchas dificultades en el correr del tiempo. Es así. No sé. Es así, es así. Y un montón de factores que tienen que ver con la parte psicológica, ¿verdad? Integral. Así que, evidentemente, nuestro trabajo es, en este caso, bueno, en muchos, es dar esa mano con la información, que a veces no llega a todos lados, lamentablemente. Entonces, siempre intentar contribuir, ¿verdad? Y si es necesario dar esas explicaciones, porque a veces hay una lectura, pero ¿qué se entiende de la lectura, verdad? Al preguntar qué se entiende de la lectura, es donde nos damos cuenta si se comprende lo que dice realmente, o lo que se quiere explicar con eso, o no. Y obviamente eso depende también de la capacidad cognitiva y de procesamiento de cada persona. Y lo que nosotros podemos procesar en minutos de estar intercambiando acá, probablemente puede ser superior a lo que puede procesar una persona que lamentablemente por circunstancias de la vida no pudo estimular el área cognitiva como debiera. Entonces le cuesta más. Y si nos damos cuenta que le cuesta más, tendríamos que poder tomarnos un tiempo un poco más extenso y buscar estrategias para informar a esa persona y que entienda verdaderamente y no solamente como a veces pensamos y hacemos, ¿verdad? Generamos nuestros papelitos con información. Bueno, yo ya repartí la información, yo ya cumplí. Yo repartí la información. Pero bueno, esa información quedó en el papel. Si la persona no leyó, no, es decir, a veces dicen, bueno, por lo menos ya leyó. Bueno, la lectura es buena siempre, ¿sí? Para estimular un montón de funciones, pero bueno, ya leyó. Pero mi intención pues era que la persona entienda cuál es su trabajo, su función, o que tiene oportunidades que a veces no se da cuenta. Y
y que si a veces está cansada y no quiere hacer o cree que ya no puede hacer, porque lamentablemente le tocó una circunstancia en la que le toca vivir en una habitación pequeñita con su hijo y condena sin darse cuenta todo lo que va a todo el potencial de su hijo. Pero a veces, cuando esa persona que le toca en esa circunstancia momentánea estar así, si esa persona se da cuenta, y la mayoría de que son madres, tías acá, y padres también, y tíos van a darse cuenta, que cuando no haces por vos, haces por el otro, las cosas salen con muchísima fuerza y se logran muchísimas cosas más de lo que uno pensaba. Entonces, es muy posible que si esa mamá que está encerrada, deprimida, porque las cosas le fueron mal, o ese papá, y que siente que no le puede dar nada a su hijo, por ejemplo, ¿verdad? En un caso hipotético, si supiera que es el derecho de su hijo salir al parque, buscar oportunidades, explorar, aprender, a lo mejor tuviera más garra y saldría a la calle y llevaría a su hijo con los otros, llevaría a su hijo a una institución educativa, incluso donde hay merienda escolar, porque tenemos, ¿cómo se llama? Las CEDINFAS, ¿verdad? Que son, que vamos a ir viendo también. Estas son instituciones que dependen del Ministerio de Salud, donde alimentan, educan y benefician y enseñan y trabajan con las familias. Entonces, ese desconocimiento que tenemos del sistema que existe, de los programas y proyectos que existen, lamentablemente nos hacen pensar que no tenemos nada. Y no es así. Es verdad que siempre va a haber problemáticas a lo mejor para ingresar, porque qué sé yo, siempre hay muchos niños, lo que sea, pero de que existen, existen, y de que se puede buscar maneras de resolver, se pueden buscar maneras de resolver, simplemente hay que tener paciencia. Y cuando pensamos que no es para nosotros, es para el otro ser humano que se está desarrollando, que necesita, ese que por derecho se merece, y que nosotros, si le dejamos encerrado con nosotros, estamos incumpliendo sus derechos, estamos violando sus derechos. Y se supone que le amamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? O sea, yo creo que ningún padre, sabiendo eso, va a quedarse de brazos cruzados. Ningún familiar que ame a un niño va a quedarse de brazos cruzados. Siempre va a intentar accionar. Entonces, a veces, nuestro trabajo queda en que en la medida que el padre sepa o la familia sepa o el encargado sepa de las acciones con las que se pueden intervenir y mejorar la calidad de vida del niño, en esa medida vamos a tener gente a quien ayudar. ¿Entienden? Entonces a veces no es que vamos a ir a hacer la intervención en el trastorno tal, porque primero tenemos que demostrarle a la persona o a las personas que existen trastornos, que no es una mentira, que no es una cosa que yo considero nomás que la mayoría que es para vender y para gastar y gastar, que es una realidad que si les toca hay que trabajar de tal manera para mejorar su calidad de vida y que eso es un derecho. ¿Ok? Bueno, acá seguimos hablando de equidad, de programas, de acciones, ¿sí? De alimentación. Obviamente lo que refiere a programa de salud materno-infantil, que nosotros tenemos ya legislado. Acá el concepto de equidad. Y estas son estadísticas. Obviamente destacar el vínculo entre padres, madres o cuidadores, ¿verdad? Es fundamental el apego. ¿Sí? Esto permite regular las posibles situaciones de estrés, hambre, sueño, entre otras cosas. Evidentemente, y pudieran ver reflejadas, ¿verdad? Hay un virus
provoca, ¿cómo se llama este virus? No me acuerdo. Que provoca deshidratación en el niño por vía enteral. Rotavirus. Y el rotavirus, lamentablemente, aquí llega a, o sea, llegamos al punto de tener niños, bebés que mueren. Y una de las herramientas que se utiliza o se utilizó, ¿verdad? Que es sumamente valiosa para los chiquititos, que es terrible, es la lactancia. Un montón de situaciones que tienen que ver con este virus y otros se resuelven o se sostienen y pudieron mejorar gracias a la lactancia materna. Porque evidentemente no toman agua, el suero no sé por qué razón no llega a dar el 100%, pero la lactancia materna es una situación y una acción que protege inmensamente, así que siempre va a ser una herramienta que se puede utilizar para salvar vidas incluso. Bueno, aquí les dejo estos datos de las investigaciones. Obviamente no podemos dejar de destacar que las políticas públicas juegan un papel central a la hora de priorizar y orientar las diversas acciones gubernamentales, así como el desarrollo de la familia y la comunidad en la protección del desarrollo infantil. Debe, es fundamental. Siempre que el gobierno apoye y tome cartas en el asunto, esto va a ir mejorando cada vez más. A su vez, la forma en la que las políticas se implementan y gestionan en lo local es fundamental para impactar sobre determinantes sociales relacionados con la comunidad, barrio, familia, niños y niñas. Bueno, también lo voy a dejar para que puedan leer, ¿verdad? Y esto para ir cerrando un poquito, si no hay comentarios o alguna duda. ¿Sí? Mensajes comunicacionales básicos para abordar, ¿verdad? Esto es cuando ustedes, cuando tratemos más bien con personas o con el grupo de trabajo de familias con el que vamos a incursionar en el trabajo, ¿verdad? Mencionar aspectos fundamentales como que los niños y niñas son sujetos de derecho y ya más adelante van a poder entender perfecto la diferencia que este sujeto de derecho es una evolución de lo que antes era objeto de protección. Objeto de protección es cuando yo dejo al niño ahí en el patio para que juegue y yo desde lejos le miro. ¿Okay? Yo estoy protegiéndole y él está actuando como un objeto. ¿Okay? Aparentemente está cuidado porque yo lo estoy viendo. Pero yo no sé lo que pasa, yo no interactúo, yo no interacciono, el niño tampoco, y no me importa interaccionar, porque mi trabajo es simplemente ver que esté aparentemente bien. La evolución de eso y el abordaje integral se da cuando el niño es sujeto de derecho, y van a ir abordando mejor esto, van a ir comprendiendo cuando profundicen la diferencia entre objeto y sujeto. Niños y niñas son sujetos integrales que tienen necesidades, pero también capacidades y potenciales. O sea, entienden, comprenden todo, pueden crear, pueden hacer un montón de cosas desde que nacen. Obviamente, teniendo en cuenta la madurez del sistema nervioso central, la función ejecutiva. ¿Sí? En función a eso, siempre vamos a hacer esos ajustes. No es que van a entender una abstracción, ¿sí? En el primer año. El ejercicio efectivo de sus derechos por parte de los niños y niñas es responsabilidad del Estado, de las familias, de la sociedad en conjunto. Respetar los derechos del niño y la niña es una responsabilidad de todos, que debe impregnarse en todos los espacios de la vida cotidiana. El hogar, cuando golpeamos al niño por alguna razón, no estamos respetando sus derechos, porque hay formas de interaccionar como la que ofrece la disciplina positiva. No quiere decir que no hay límites, quiere decir
que el adulto tal vez debiera comprender que al gritar está violentando, al decir lo que dice está ofendiendo y está afectando lo que muchos psicólogos seguramente aquí van a poder describir perfectamente, que tienen que ver con autoestima y otros aspectos que destruyen a veces la confianza de este niño en crecimiento. La concepción de infancia ha ido cambiando a lo largo del tiempo y de paso ha ido evolucionando la forma en que las personas adultas nos relacionamos con los niños y niñas. ¿Sí? Cada vez como que la idea es que ellos sean más autónomos, que autónomos no significa independiente. Autónomo es que se pueda gestionar en cuestiones que se relacionan a su edad de maduración, a su edad cognitiva. Autogestionar. Se puede bañar, puede comer solo, puede guardar sus cuadernos, puede guardar sus juguetes, ¿sí? No es que puede ir a comprar y dar un vuelto no puede hacer tareas complejas que no van acorde a su edad, ¿sí? No es que puede ir en un bus, en un colectivo, a hacer las compras del súper y volver, ¿sí? No va a vivir solo, no va a alimentarse entre 1, 2, 3 años, no va a prepararse la comida. O sea, no se refiere a eso, no va a ir a trabajar. Bueno, lamentablemente vemos niños en esa situación, pero bueno, eso no se refiere a autónomo, es lo que él puede hacer solo. Que mamá y papá en algún momento van a dejar de vestir al niño, van a dejar de bañar al niño, van a dejar de darle la comida en la boca, van a dejar de hacer un montón de cosas y el niño va a poder hacerlo solo. Si tiene hambre, mamá, papá va a poner, en el caso de que, por ejemplo, la merienda sea leche, chocolatada y pan, bueno, va a dejarlo puesto en el lugar, en la mesa. El niño va a tener que intentar colocar su taza, la leche, la chocolatada y comer con el pan. Eso es autonomía, no es independencia. ¿Ok? Para avanzar en el proceso de cambio relacional, creo que es eso. Es fundamental que podamos reflexionar críticamente en torno a nuestra propia experiencia de vida, a las ideas acerca de la infancia que de allí se desprenden y a la forma en que nos relacionamos como adultos con los niños. ¿Ok? La salud mental del niño y la niña está determinada por la calidad, seguridad y el vínculo positivo de sus relaciones con las personas significativas, ¿sí? Y en la calidad del contexto familiar y comunitario. Por lo tanto, la salud mental está influida por la interacción entre el acelerado proceso de desarrollo, ¿sí?, evolutivo del niño y la niña y por las habilidades del padre, la madre y cuidadores para apoyar, estimular y proteger lo que añade mayor valor, complejidad y dinamismo al bienestar de la infancia temprana. ¿Ok? El entorno contribuye al desarrollo de la salud mental. ¿Sí? Bien. Entonces, yo creo que lo vamos a ir dejando ya para la siguiente sesión. ¿Sí? Me centro, bueno, el trabajo de proceso es precisamente hacer una investigación profunda acerca del niño, niña, acá falta niño, niña, como objeto de protección y dar por lo menos 3 ejemplos. Niño o niña como sujeto de derecho y dejar 3 ejemplos. ¿Ok? Mis contactos. Muchísimas gracias por la atención. Para mí siempre un placer poder compartir con ustedes.
Les doy muchísimas gracias infinitas por dejarme llegar a sus hogares, a su centro de trabajo, donde sea que estén, en lo que pueda servirles, para eso estoy. Definitivamente me siento muy agradecida por poder compartir esta pequeña información con ustedes. Espero que les sea de utilidad. Y si requieren más información, me la van pasando de forma privada o si no en el grupo, y entonces podemos tratar de ir sincronizándonos y creciendo todos juntos de la mejor manera. ¿Alguna duda, comentario? Ok, hoy es martes y estamos arrancando, así que bueno, les dejo descansar, que tengan feliz noche, una excelente semana. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Acabé. Gracias, Mariela. Gracias a todos. Buenas noches.